Ley General de Educación. Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta: se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Artículo único. Se expide la Ley General de Educación. Ley General de Educación. Título primero. Del Derecho a la Educación. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficiales de estudios, lo cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efecto ese principio constitucional. Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional para asegurar que ésta extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regionales del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Artículo 4. La aplicación y vigencia del cumplimiento de esta ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación de los Estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el título 7 del Federalismo Educativo. Para efectos de la presente ley se entiende por 1. Autoridad Educativa Federal o Secretaría a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. 2. Autoridad Educativa de los Estados y Ciudades de México, al Ejecutivo de cada una de las entidades federativas, así como de las instancias que en su caso establezcan para el ejercicio de la función social educativa. 3. Autoridad Educativa Municipal, al Ayuntamiento de cada municipio. 4. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo función de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. Y 5. Estado, a la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Capítulo 2. Del ejercicio del derecho a la educación. Artículo 5. Todas las personas tienen derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la formación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con ejercicio de este derecho, inicia el proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo integral y humano y a la transformación de la sociedad. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su programa y desempeño, velando siempre su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez, es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizar conforme lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos en la fracción 10 del artículo 3 constitucional y las leyes en la materia.
Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación en la innovación científica, humanista y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual. Por lo que a. Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y b. Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. 2. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se conviertan en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que a. Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. B. Eliminará las distintas barreras de aprendizaje y la participación que enfrenta cada uno de los educandos, para cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. C. Proveerá de los recursos tecnológicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y D. Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, padres y madres de familia o tutores, personal docente y en su caso por una condición de salud. 3. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que a. Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación, y b. Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen el proceso educativo y al sistema educativo nacional que determine esta ley y demás disposiciones aplicables. 4. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que, si se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. Inciso B. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentos a los educandos, al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Y C. Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como la contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Y 5. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación impartida por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios se sujetará a lo previsto en la fracción 6 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al título 11º de esta ley. Capítulo 3. De la equidad y la excelencia educativa. Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con el aspecto de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho de la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones. 1. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos
que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. 2. Impulsar en coordinación con las autoridades en la materia programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. 3. Apoyar conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. 4. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. 5. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas como la educación abierta y a distancia mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 6. Celebrar convenios de colaboración institucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en el carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. 7. Establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. 9. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de lo conformado con los lineamientos que emita la Secretaría. 9. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. 11. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. 12. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Y 13. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a las que se refiere el presente capítulo. Título segundo de la Nueva Escuela Mexicana, capítulo 1 de la función de la Nueva Escuela Mexicana. Artículo 11. El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para la cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientando el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Artículo 2. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para 1. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 2. Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la transformación social. 3. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo social, ambiental, económico,
así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa distribución del ingreso. 4. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que ejerce contra la niñez y las mujeres. Y 5. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto de los derechos humanos. Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en 1. La identidad en el sentido de pertenencia y respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, con una historia que cimienta perspectivas del futuro que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. 2. La responsabilidad ciudadana sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. 3. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Y 4. El respeto y cuidado al medio ambiente con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad con la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en el capítulo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considere las siguientes acciones. 1. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se constituyen y convergen saberes, intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. 2. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación, prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales en las acciones del Estado en la materia. 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica. 4. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales. Y 5. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, realizarán las revisiones del acuerdo al que se refiere este artículo, con la finalidad de adecuarlo con las realidades y contextos en los que se imparta la educación. A los municipios que en términos del artículo 116 de esta ley presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, participarán en el proceso a través de la autoridad educativa de las entidades federativas. Capítulo 2 de los fines de la educación. Artículo 15. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios persigue los siguientes fines. 1. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo nacional. 2. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, cuyo valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad a partir de la formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. 3. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas. 4. Fomentar el amor a la patria, el aprecio a las culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso de los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. 5. Fomentar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. 6.
Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las naciones. 7. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo, el intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de la diversidad de las diversas regiones del país. 8. Inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. 9. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y 9. Todos aquellos que contribuyen al bienestar del desarrollo del país.